Hola amigas y amigos, antes de que continuemos y disfrutemos el video que va a empezar, estamos aquí con Pepe Grajales, alias Pepe y Chema. ¿Por qué, amigo mío? Amigo, porque estamos nominados a los premios Spotify Podcast Awards, estos ¡Wow! premios de podcast, donde afortunadamente nos nominaron a ambos, amigo. Tú en la Sácatelas. categoría de, Crímenes reales. y a mí en la categoría de Mejor Podcast de Entrevista. Así que espero que nos puedan apoyar todos. Si les gusta nuestro contenido y creen que merecemos un voto, pueden votar todos los días una vez, o si tienen cuenta premium, ¿hasta cuántas veces, amigo? Hasta 3, amigo. Así que, por favor, apóyennos. Si les gusta nuestro contenido, estaremos muy agradecidos con todos ustedes. Igual y ganamos y hacemos una convivencia más Ándale, grande. hacemos una fiesta. Sí. Si ganamos, hacemos un evento en vivo, Eso, chingado. gratuito. Apóyenos. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos en la sección que es más gustada en Latinoamérica, Reino Unido y Alaska. Estamos con la cara del psicópata. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida. Yo te veo tan feliz el día de hoy y además tan guapo, muy Muchas arregladito. gracias, maestra, gracias. Y además, ¿qué crees? Que vino un pajarito y me dio una noticia que creo que hay que presumir. Resulta que el doctor Jorge Luis Olivares Peña le entregaron el día de hoy una medalla y una moneda conmemorativa por 10 años en la UNAM. ¿Qué haces hace 10 años? Platícame un poco. Desde hace 10 años empecé a dar clases, maestra, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y y ya, me parece que fue ayer, ya son 10 años. ¡Wow! 10 años que estoy con estas nuevas promesas y nuevos talentos de Y además, futuros pues, médicos. obviamente, un diploma. Y de verdad, Jorge, te lo digo desde... Yo sí voy a hablar desde el corazón. Tú Gracias, hablas maestra. desde la corteza cerebral. Yo voy a hablar desde el corazón. Y creo que es un orgullo tener para mí joven de la clase que eres tú. Así que Muchas muchas gracias. felicidades. Y que también las personas sepan que a veces las instituciones fallan, pero que hay buenos servidores públicos y hay gente que sí quiere su profesión, que está orgulloso de serlo, que creo que podrías dejar de estar aquí sentado, pero jamás le darías la vuelta a tu profesión. Y eso creo que es de aplaudirte y gracias, yo me maestra. siento muy orgullosa. Gracias, maestra, gracias. Así que muchas felicidades y en los comentarios, de verdad, felicitar a Jorge porque personas como él, jóvenes como tú, eso es lo que necesitamos en este país. Maestra, muchísimas gracias. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Así que yo te voy a seguir presumiendo. Gracias. Aquí lo vamos a poner. Sí, sí. Sí, lo 10 puedes. años, ¿usted cree? Ya estoy envejeciendo. Entonces, pero fíjese que esto pues alienta para echarle más ganas para la docencia Claro. y que los alumnos se queden con el buen sabor. A veces no siempre es fácil dar clases, Ujú, pero pues uno hace el mejor esfuerzo. Digo, uno siempre le agrada a todos, claro. pero de repente pues la mayoría sí, afortunadamente se ha ido con buen sabor de boca. Sí, porque si algo, fíjate que si algo tienes tú es que se nota, hay algo y que la gente ya ha notado, que me gusta mucho, que cuando te hago una pregunta, pareciera que te metes a un archivo general y cuando te tocas en la 100, es como si picaras el archivo y empezara a funcionar. Y ahí es donde se ve toda esa pasión. Entonces, Muchas imagínate gracias. si las personas que estamos escuchándote, y me refiero a todos los que nos acompañan, sienten que esto es una clase, el verte en vivo, pues debe ser fascinante. Así Gracias, que maestra, muchas, gracias. muchas felicidades. Y por eso estoy segura que te vas a llevar el premio de Spotify. Muchas gracias, maestra. Pues ya si nos lo llevamos, ya le aventamos el premio en la cabezota que tiene Pepe Grajales para que se le quite. Nada más para que se le quite. Sí, sí, sí. Y ya nos prometió una convivencia. Sí, exacto. sí. Deberíamos de hacer algo y que la gente se acerque un poquito. La gente te Sí. quiere mucho y No, creo que usted es también. importante que estén presentes, no solo en los capítulos, sino también en todos estos logros. Gracias, maestra, gracias. Sí, por eso me ve así, porque tuve que ir
medio presentable para recibir la medallita y el... No, pues te ves muy y la guapo moneda. y Muchas además, gracias. pues, muy lindo día. Para que vean que hay buenas noticias también dentro de todos los temas tan horribles que a veces tocan. Sí, claro. ¿De qué vamos a hablar hoy, maestra? Hablando de temas tan feos. Ay, pues sí. Fíjate que está saliendo un tema. Yo no conocía a esta persona. La conozco a raíz de toda la polémica que se ha puesto, pero creo que nos vas a ayudar mucho tú en explicarnos qué es lo que pudiera padecer el personaje que vamos a hablar y cuáles son las consecuencias de una vida con carencias, si esto afecta a algún padecimiento. Y este es el caso de Guadalupe Villalobos, o mejor conocida como Lupita TikTok. Ok. Fíjese que he estado viendo algunas noticias y sobre todo de repente en pues alguno que otro video y sí veo, bueno, sí he estado observando que es como tendencia ahorita hablar de este personaje. ¿Qué pasó con ella, maestra? Fíjate que esta jovencita tiene alrededor de 22 años en este momento. Ella, como bien dije, se llama Guadalupe Villalobos. Ella nace en Nuevo León, Monterrey. Y resulta que un día un personaje también es, pues, yo todavía no entiendo este nombre de influencer y creo que vamos a hablar de varios influencers, que se llama Adrián Marcelo. Este joven también de Monterrey, un día se la encuentra y se da cuenta que su habla no es, yo lo voy a decir como lo entiendo, su pronunciación o cómo se desenvuelve, incluso su motricidad, no es la adecuada para la edad que dice tener. Para este entonces ella dice que tiene alrededor de 18, 19 años. Es una jovencita que aquí empiezan mis preguntas. Sí. Alrededor de 1,40, 1,40 m es lo que ella mide, ¿ok? Físicamente pudiéramos decir que sus miembros, sus brazos, así como sus piernas, son un poco más cortas de lo normal. Y sus facciones tienden a tener una fisonomía, pues, diferente. Yo no estoy diciendo normal o anormal, simplemente diferente. Cuando hablamos de una persona con esta enfermedad que se llama cuando son pequeños. Es que aquí hay que hacer una aclaración y muy buena aportación, maestra. Hay que diferenciar lo que es la talla baja y ser muy cuidadosos en algo que le llaman enanitos. Digo, para no es entrar en cuestión de polémica ni agredir ni nada, pero la gente más o menos le llama enanitos. Pero estos enanitos, lo voy a decir médicamente, no es el término correcto, sino estamos hablando de personas que traen de nacimiento una cuestión genética, una alteración en un cromosoma y da algo que se llama condroplasia. Entonces, la condroplasia, maestra, prácticamente son personas que tienen trastornos en el desarrollo del cuerpo, pero usted va a decir, ejemplo, voy a citar el más conocido actualmente en México, Mediometro. Ya ve que es un bailarín de un sonido. Bueno, Mediometro, si se da cuenta, tiene unas características muy especiales. Es de talla muy, muy baja, pero si usted le ve la extremidad cefálica, se ve como si tuviera una cabezota con un cuerpecito. Bueno, el síndrome genético que da la condroplasia precisamente hace que el cuerpo esté más pequeñito y la extremidad cefálica es normal. Lo que crece normalmente es la extremidad cefálica, pero todo el resto del cuerpo hay un atraso en el crecimiento. Por eso, si usted se da cuenta, en la mayoría de personas que tienen acondroplasia, o casi el 100%, excepto que sean mosaicismo, es decir, que hay células normales y células no, entonces usted va a ver que estas personas con acondroplasia, todas tienen cuerpo pequeñito, pero la cabeza está normal. Por eso es que se ven muy cabezones, pero no es que tengan... es un tamaño, normal. adecuado, ¿ok? Exactamente, pero
el cuerpo está más pequeñito. Ok. Ahora, la acondroplasia tiene varias alteraciones, como es, por ejemplo, en el trastorno de la marcha. Si se da cuenta, las piernitas las tienen, voy a decirlo no médico, Como decían samba, ¿no? ándele, están arqueadas. Ok. Entonces tienen trastornos en la movilidad. Ajá. A largo plazo van a tener trastornos en cadera, en el cartílago. Lo van a desgastar más rápido. Y la otra situación, maestra, ellos no tienen ningún problema a nivel de neurológico. Ajá. Si se da cuenta, sale un video con esta joven, Ujú. ¿cómo dice que le llaman? Lupita TikTok. Ajá. Y sale con otra persona femenina con acondroplasia. Ujú. Y la otra señora, porque ya se ve de más edad, es muy hablantina, muy parlanchina. Y si se da cuenta, no tiene ni trastorno en el lenguaje, ni tiene alteraciones como la otra persona, como Lupita. Ujú. Entonces sí es bien importante y hace una gran aportación usted en la pregunta, porque hay que diferenciar talla baja con síndrome de acondroplasia, que esa es otra cosa. Entonces, ¿tú dirías que Lupita simplemente tiene una talla baja? Aquí tiene talla baja, pero aquí hay que hacer, maestra, así, me voy a adelantar a lo que usted está Ujú. preguntando más allá. Aquí hay que hacer un diagnóstico, sería bueno que un médico especialista en genética, por ejemplo, hiciera un estudio a nivel cromosómico, porque podemos sospechar diferentes patologías. Ujú. Una, el hecho de que hable o tenga trastornos en el lenguaje, hablamos de un problema de tal vez déficit neurológico, como mucha gente está diciendo, pero tal vez podemos también pensar un problema a nivel de la articulación y del funcionamiento de los músculos masticadores. Si se da cuenta, las piezas dentarias tienen un Eso. problema a nivel de asimetría en la maxila con la mandíbula, que se ve diferente, Ajá. y las piezas dentarias tienen giroversiones. Entonces, habría que ver que ¿Eso puede afectar el habla? sí, puede afectar el habla. Ujú. Por ejemplo, si se acuerda, hay cantantes que, no estoy diciendo que estos cantantes tengan ningún trastorno, Sí, sí, sino sí. nada más es un ejemplo. Freddie Mercury con las piezas, los incisivos centrales, hacía que su voz tuviera más impacto. Por eso él nunca se Ujú. hizo un tratamiento dental, porque él sabía que gracias a sus dientes tenía un canto perfecto para los que nos gusta el rock. Oh, sí. Entonces, pero regresando a Lupita TikTok, entonces aquí habría muy importante, maestra, hacer un diagnóstico multidisciplinario, porque habría que entrar el odontólogo maxilofacial, porque como bien lo dice usted, el hecho de que tenga trastornos en la mandíbula con la maxila y las giroversiones puede ser que tenga alteraciones en el habla, incluso en la lengua. Si tiene Ok. problemas en los músculos de la lengua, también puede tener problemas en el habla. Otro ejemplo de médicos que pueden intervenir, que es muy importante, maestra, y que muy seguramente aquí nos vamos a pasar para no estar hablando tanto y darle la oportunidad a usted que también nos Por platique. favor. Habría que hacerle un estudio genético también a los papás, en especial a la mamá. ¿Por qué? Porque tal vez Lupita tiene que intervenir un endocrinólogo Ujú. para descartar algún problema como por ejemplo en tiroides o un problema a nivel de la hipófisis. Hay que ver en la hipófisis si no es que por eso tiene déficit en la hormona de crecimiento y por eso no alcanzó a tener la estatura promedio. Y también a nivel de la tiroides, por eso es que tal vez podría tener trastornos en el habla. Si es que hablamos, obviamente no estamos dando ningún diagnóstico, Sí, claro. Lo pero que se ve. ándele, lo que se ve, Ujú. podría ese trastorno en el habla, si es que es a nivel neurológico, podríamos ver si no es también por un problema de tiroides. El hipotiroidismo puede llegar a causar también alteraciones en el sistema nervioso. No crónico, pero sí cuando el paciente recibe su medicamento para regularla, ya tiene hasta mejor estado, no acumula tanta grasa, por ejemplo, ya está más despierto. Entonces aquí, de primera instancia, habría que ver con un médico en genética y un endocrinólogo. Pero a ver, una pregunta. Yo vi unos videos de la madre, Ajá. que se llama Guillermina, Lupita se refiere a ella como Guille, y ella físicamente, ¿ok? No estaba ahí hablando de nada y menos de atreverme a dar un diagnóstico, pero físicamente no le veo yo ninguna similitud a lo que pudiéramos ver físicamente en Lupita. Se sabe que el papá es diabético. Ok. Mi pregunta, descartemos, Sí. o sea, estoy tratando de descartar una posibilidad de que la mamá tenga algún tipo de padecimiento. El hecho de que el papá
tenga una diabetes antes de procrear a Lupita, podría influir no solo su padecimiento, sino una edad para que un bebé no pueda tener algún padecimiento al nacer? Eso es buenísimo. Mire, se ha visto que por la edad tenemos nosotros los hombres ciertos tabús. Me voy a aventar aquí un fregadazo, los hombres se me van a aventar. Pero bueno, eso hay que decirlo porque apenas en un diplomado precisamente de neurociencias, con una eminencia, nos decía esto. Los hombres, por cuestión cultural, pensamos que podemos tener 80 años Y seguir teniendo hijos de excelente calidad, y esto no es cierto. ¿Por qué? Porque el espermatozoide también va envejeciendo. Usted, maestra, le voy a poner este ejemplo. Cuando uno estudia medicina, ahorita con lo de la monedita me acordé, nos hacen llevar en embriología, que es de las primeras materias en primer año, espermatozoides, precisamente para verlo en el microscopio, tanto en embriología como en histología. Y ahí en embriología, cuando uno que va entrando a la carrera entre 18 y 19 años, y el más viejo 19 años, y el más chavo, digamos, 17, excepto los que son los dioses del Olimpo, que entran tal vez a los 15, 16. Sí, eruditos. Ándele. Pero generalmente son espermatozoides de 18 a 19 años. Y usted ve que gran porcentaje, vuelvo a corregir, usted ve que cierto porcentaje de estos espermatozoides traen problemas genéticos. Desde el principio usted los ve. ¿Cuáles son? Usted ve los espermatozoides ahí moviéndose y los ve con doble cabeza, doble cola. ¿Es en serio? Sí, es en serio. O unos no tienen buena movilidad y van más lentos. Como si usted estuviera viendo un grupo de hormigas. Ejemplo, usted pone en el microscopio a 500 hormigas y usted va a ver que hay unas hormiguitas que ahí van camine y camine, y otras están dando vueltas como locas, ¿no? Otras traen sin patas, por ejemplo. Entonces, a nivel espermático, usted ve que hay ciertas alteraciones en estos espermatozoides. Si bien dicen que nosotros, cada ser humano, somos lo mejor de nuestra ¿Versión? De la cuestión del papá, de la muestra del papá. Ajá. Porque de todos estos miles de espermatozoides que salen. O sea, de herencia genética, digamos. De herencia genética. A veces, como chiste médico de humor negro, decimos, y saber que tú eres el espermatozoide que ganó. O sea, es un chiste ¿Cómo negro. estarían los malos? Sí. Es precisamente esto, porque al momento de que sale la eyaculación con cientos de millones de espermatozoides, entonces el mejor espermatozoide es el que va a llegar. Los demás, por ejemplo, que traen doble cola y son más lentos, se van a ir perdiendo. ¿Por qué, maestra? Porque incluso el pH de la vagina es un pH muy diferente. Por eso es que cuando sale el líquido seminal, es un líquido que va a amortiguar, digamos, el primer fregadazo que se van a dar los espermatozoides adentro de la vagina, porque la vagina tiene un pH más ácido. Entra el líquido seminal y por ahí van moviéndose los espermatozoides, pero muchos se van quedando. Esta selección natural es maravillosa. Entonces, por ejemplo, una edad paterna, ahora sí ya me regreso, maestra, perdón, una edad paterna avanzada se ha visto que tiene vínculo con un problema de, por ejemplo, perdón, lo voy a decir, pero no estoy diciendo que sea 100%, nomás estoy dando un ejemplo, Sí, claro. pero sí ha habido evidencias que se tiene mucho que ver la edad avanzada con el síndrome o el espectro autista. Sí, entonces padres añosos pueden tener riesgo para desarrollar sus hijos espectro autista. De hecho, ya un hombre 45, 50, ya tiene cierto riesgo de que su hijo salga con espectro autista. Wow. Sí, entonces no es... El hombre. El hombre, por eso es bien importante aclararlo, porque nosotros generalmente, como digo, no estoy diciendo todos, pero en cierta edad, digamos de mi generación para abajo y los de arriba todavía peor, generalmente le echan la culpa a las mujeres. Por supuesto. Ejemplo, maestra, Tú ya no tienes edad para tener un hijo. Tu edad, sí, tu reloj biológico ya se acabó. Sí, y esto es digamos, un argumento machista, cuando dicen, es que yo como hombre yo puedo tener cuando quiera. Sí, usted puede tener cuando quiera, pero que salga sano, pues está de pensarse, porque claramente a más edad el esperma es más viejo, más daño genético, y entonces puede generar un espectro autista u otros síndromes. Entonces, esto, por ejemplo, antes se creía de manera muy absurda que la mujer era la que daba el sexo del bebé.
Y es el y es el hombre. Ujú. Entonces todo el mundo le echaba la culpa. No, ejemplo, digo, con todo respeto voy a Tú decir, no das varones, sí, tú no das pura altura, vieja. ándele, cuando lo daba el papá. Claro. Entonces aquí es el gran problema que son cuestiones de mitos. Pero a ver, ahorita viendo lo de esta selección, porque estamos hablando del papá y la mamá de Lupita. Cuando hablas de, como el chiste, ¿no? De que el mejor llegó, ¿cómo estarían los peores? Ah, sí, sí. ¿Por qué llega de repente uno malo? Cuando los buenos deberían de haberlo dejado atrás. Ah, mire, lo que pasa es que cuando viene una ovulación, se suelta el óvulo, a veces se sueltan dos, por eso es que puede haber gemelos, pero supongamos que se suelta nada más uno. Entonces, sí llega el mejorcito, pero ¿qué cree? Es la fusión. El que viene mal, ese de plano no va a llegar. Si llegara a llegar, maestra, tenemos los abortos espontáneos, que ahora que fuimos con Pepe al cementerio, le voy a robar un minuto, maestra. Le agradezco mucho a las mujeres tan lindas que nos pusieron ahí como comentarios, que agradecen el aporte que mencioné con Pepe, que los abortos espontáneos en el primer trimestre generalmente se deben a falla genética. Y aquí lo vamos a recapitular. Cuando se mezcla, ejemplo, supongamos el espermatozoide con daño y que se mezcla con un óvulo sano, hay ese cambio estructural y molecular a nivel genética. Entonces son 23 pares de papá y 23 pares de mamá. Se fusionan y se hacen 46 cromosomas, que es lo que somos nosotros. Pero si esos vienen dañados desde la concepción con el óvulo y el espermatozoide, la misma naturaleza, el mismo cuerpo, ve que hay daño genético tan avanzado o tan severo, que lo que hace es que en el primer trimestre, sí, literalmente lo elimina. Entonces muchas mujeres tienen el duelo porque dicen, es que yo estaba teniendo un bebé, pero cada rato lo estoy perdiendo, sí, porque probablemente hay un daño genético. Entonces aquí tienen que ir a medicina reproductiva para que le hagan un estudio a nivel molecular y genético para ver cómo están sus cromosomas de ella y cómo están los cromosomas de su pareja, porque probablemente hay alguna alteración en el cromosoma y cuando se fusionan las dos células es por eso es que hay daño y a nivel que puede haber un síndrome y se aborta. Ahora, regresando a lo que usted me dice, maestra, la cuestión es bien interesante porque si viene el espermatozoide dañado, se fusiona con el óvulo, empieza a crecer y supongamos que de repente la madre naturaleza, el cuerpo, lo que usted guste, tal vez no lo abortó, pero ya en el segundo trimestre vemos por ultrasonido, o bueno, más bien los ginecólogos ven por ultrasonido y la mamá le dicen, ¿sabes qué? Viene con alteraciones en el corazón, trae déficit a nivel neurológico y es cuando vemos estos pequeñitos que de repente están en los museos, que ya que nacen con anencefalia, es decir, sin cerebro. Sin cerebro. Y son el resultado de todos estos espermatozoides de mala calidad o el óvulo de mala calidad. Cuando vemos a esta Lupita, y ahí sí yo voy a empezar a hacer mi coraje del día. Porque estamos en una sociedad donde yo creo que tenemos una doble moral tan poco, ¿cómo decirlo? Donde ni siquiera la escondemos. Y vemos a esta Lupita donde va a los shows, ¿ok? Ella, como digo, nace en Monterrey, hay una televisora que se llama Multimedios, que es prácticamente la televisora local, donde tiene los principales representantes de la televisión de lo que sería Nuevo León, todo el estado, ¿no? Entonces vemos que acude a estos shows donde lo único que se hace es burlarse, tratar de sacar todo lo posible para exhibirla, y son shows que tienen todo el rating del mundo. Pero entonces, nadie decía nada, y esto estoy hablando de hace 2 o 3 años, nadie decía nada. Todo mundo veía a Lupita, entonces abrió un canal, y entonces tiene 1 millón y cacho de seguidores, y hasta ese momento todo estaba perfecto. Pero resulta que me empiezo a ir hacia atrás y me acuerdo que había un personaje hace unos 15 años que se llamaba Sammy.
Ah, sí, claro. Y había otro que le decían Miguel Luis. Sí, Miguel Luis. Era Sammy y Miguel Luis, sí, cierto. Y nos causaba mucha risa, Sí. Jorge. Y nos estábamos burlando de dos personas que, si bien yo no sé qué padecimiento tenían, pero alguno habrán tenido, Sí. donde se nos hacía tan gracioso ver a Eugenio Derbez sentado, burlándose de ellos. Y para todos los fans de Eugenio Derbez, yo era o soy fan de la familia Peluche. Y, y me eché todos los programas. Pero cuando ahorita me empiezo a regresar, digo, qué hipócrita soy. Porque nos reíamos, y si bien en muchas entrevistas yo he escuchado a Eugenio Derbez decir, es que se le pagaba, es que yo lo apoyaba. Y hoy me pongo a pensar y digo, sí, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿me vas a apoyar humillándome? Para mí eso no es apoyo, eso es ganancia. Sí. Y entonces, en ese momento a nadie nos importaba. Todos veíamos los programas. Hay otro actor que se llama Facundo, que había un hombre que estaba en situación de calle que se llamaba Changoleón. Ah, no sí, sé si te Changoleón, acuerdas. claro. Todos también nos Sí. reíamos de eso, se nos hacía lo más divertido porque los chistes no eran a nuestras costillas. Y por más que ganaran dinero, pues el fin era el mismo. Sí. Y entonces ahora lo veo en este caso, que empieza 2023, porque resulta que Lupita empieza a salir en todos los programas, ya tiene su propio canal. Y aparece un hombre que se llama Ricardo Medellín, que es la pareja sentimental de esta jovencita. Este hombre dice tener 46 años al día de hoy. Ok. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Tú lo vas a ir entendiendo. Ella tiene 22 años, él 46. Pero en un programa, él dice hace un par de años que él tiene un hijo de 16 años. ¿Ok? Sí. Y lo tuvo cuando conoció a una jovencita de 14 años, él teniendo 39. Si Pitágoras no miente, Sí. si él tenía 39 años cuando embarazó a esta jovencita de 14 y tiene un hijo de 16, no puede tener 46 años. Tendría 56. Sí. Entonces estamos hablando que cuando este hombre tuvo el bebé con esta niña de 14, no tenía 39, tenía 49 años. Pero entonces tampoco nos asustó. No conocíamos a ese hombre en ese entonces. Pero entonces quiero empezar a hablar y que tú nos empieces a explicar al nivel legal por qué se permiten estas relaciones y por qué las familias tienden a sonsacar esto o a aceptarlo o a validarlo, una niña de 14 años teniendo una relación con un hombre que la verdad es que ya no me importa si tiene 39, 49, 80. La niña tiene 14. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí, Jorge? Mire, acaba de usted abrir la caja de Pandora, maestra, porque claramente voy a citar uno de ellos, el protocolo de la ONU, de femicidio de investigación de este delito, y este magnífico protocolo que está para todo el mundo descargable en PDF en internet, nos dice claramente que se muestran varios elementos para que se den delitos. No estoy diciendo que es un feminicidio, pero de ahí lo voy a tomar porque se mezclan por lo menos tres, maestra. El nivel socioeconómico, la cuestión de la educación, el nivel educativo y también la cuestión de la pobreza. Muchas familias, lamentablemente por cuestión de usos y costumbres, lo vemos en las sierras de Guerrero, en las comunidades más pobres de Oaxaca, en Tlaxcala, no se diga, con la tierra de padrotes, como hay un libro por ahí con tanta trata. Pues resulta que las niñas son vendidas por cuestiones de 2 cajas de refresco con 2 cajas de caguamas más una vaca, si es que bien les va. Exacto. La educación, tiene mucho que ver la educación de los padres. No estoy diciendo que los padres tienen que tener doctorado, porque luego la gente, no, es que como, no, espera. Si tenemos buenas educaciones básicas, Exacto. vamos a tener buenos cimientos en cuestión de valores.
Y esto es a lo que voy, maestra. Yo cómo voy a permitir como padre que a mi hija me la quieran comprar si no es mercancía. Ujú, Probablemente eso se dio en la Edad Media, ujú. que por eso eran los 15 años. Con todo respeto voy a decir, Claro. pero así se veía. Por Sí, eso es esa fiesta. Exactamente, para Claro. dar al mejor postor Por a la eso niña. se le presenta a Ujú. la sociedad. Así es. De ahí viene la cuestión oscura de los 15 años. No Claro. estoy diciendo que ahorita eso se haga, No, pero esa es pero la era, base era lo que de la fiesta. exactamente, Ujú, ese era el simbolismo y ujú. lo que significaba. Y otra cuestión, la cuestión socioeconómica. Si yo tengo un padre alcohólico, golpeador, violento, y de repente yo como mejor postor me acerco y le digo, oiga, me interesa su hija, le puedo dar esto, a mí me interesa, yo soy alguien de edad, pues podemos hacer algún, digamos, Intercambio. algún intercambio o algún, por ejemplo, algún acuerdo. Entonces, Ujú, ujú. esto va a hacer que si tenemos ese tipo de padres, pues puedan que vendan a la niña o la otra, que yo voy ahora a meterme, maestra, a la mente del agresor, que yo como un tipo ya de edad avanzada, pues me acerco a un adolescente y le empiezo a regalar de cosas. Claro. Si la adolescente está en la pobreza, pues yo llego y le digo, oye, voy a poner un ejemplo, una tontería, pero voy a decirla. Oye, ¿te gustan estos tenis? Voy a decir la marca, que no tiene nada que ver, pero ¿te gustan estos Converse que ahorita están de moda, no? Yo te los compro. Y fíjese cómo me puedo acercar a ella. Voy a, en este momento, a meterme a la mente de un una niña. manipulador, Ah, de un manipulador, agresor. ok. Como Vicente Garrido lo dice, Ujú, me voy a meter en el psicópata integrado, ujú. en especial el depredador, en un camaleón, maestra. Entonces voy a decir, a ver, mira, yo sé que tus papás no tienen dinero, pero lo que tú necesites, yo estoy para ti. Claro. ¿Necesitas tenis? Vamos en este momento. Y hasta saco la cartera y le digo, a ver, mija, escoja los que usted quiera. Para ese momento, maestra, que yo le enseñe la cartera y le diga, escoja los que usted Sí, quiera, ya se deslumbró. pues, se deslumbra bien fácil. Me la puedo llevar no tengo un vehículo, bueno, me la llevo en taxi. Entonces, ¿y qué le digo al subirse en taxi? Súbase, mi reina, usted tiene que andar como una reina. Sí, es cubrir las Exacto, carencias. ándele. Ujú. Entonces la empiezo a cubrir, como usted bien dice, de las carencias. Tal vez no le invito a un restaurante caro porque no me alcanza como depredador si no gano buen ingreso, pero le compro una pizza de las que están muy sonadas en Sí, televisión. sí, sí. Incluso de estas baratas que son, bueno, ni tan ujú. baratas, pero que están ricas y están Ujú, rápidas. sí, sí. De un muñequito ahí de Roma. Entonces, llego y le digo, a ver, ¿de cuál quiere? No, pues que una hawaiana, órale, ahí está mi reina. ¿Qué más? ¿Quiere un refresquito? Entonces, vea cómo estoy cubriéndola. Y entonces, ¿qué voy a obtener, maestra? Pues finalmente voy a enamorar a esta adolescente. Y al rato yo le digo, yo me hago cargo, si usted sale embarazada, hasta le hablo de usted, si usted sale embarazada, yo hablo con sus papás, porque aquí tiene un hombre que responda. Y entonces, pues, Tiene a su hombre. ándele, entonces la muchacha, la adolescente, se queda deslumbrada, me la traigo, finalmente cometo, quiera o no, un delito sexual porque es menor de edad, la manipulo y finalmente, si el papá de la muchacha es alcohólico, pues yo voy y lo soborno, ¿sabes qué? Me interesa tu hija, incluso está embarazada. Le llevo una y le llevo una botellita y le digo, ¿qué quieres? Claro. ¿Cómo nos arreglamos? Aquí estoy para responder. Y hasta, digo, lo voy a decir así como dicen en el Algor del pueblo, pero hasta el viejo me termina amando. Claro. Amigos, interrumpimos su programación habitual para compartirles una noticia. Me encuentro con el doctor Jorge Olivares. Amigo, muchas gracias por la invitación. Amigo, no te estoy invitando a ningún Ay, lado. Te estoy pensé- invitando a que vayan y voten por nosotros porque estamos nominados, amigo. ¿Dónde estamos nominados? Estamos nominados en los premios de Spotify Podcast Awards, amigo, imagínate. Y estamos muy contentos porque hemos recibido el apoyo de esta bonita comunidad y por eso nos han podido nominar. Así que el doctor Jorge Olivares nominado en la categoría de... Crímenes reales. Y su servidor nominado en la categoría de mejor entre días. Incluso si tienen cuenta premium pueden votar hasta 3 veces. Mamá, ponle ahí rápido para que nos apoyes ahí. Así que sigan disfrutando su capítulo y espero que nos puedan apoyar. Muchas gracias. No sé si viste hace unos días una noticia de que una adolescente, que para mí eso es una niña, de 13 años, tuvo un bebé afuera de no sé qué clínica, ¿ok? Ok. Y entonces yo empiezo, mi cabecita empieza hacia atrás y empiezo a hilar y digo, si tuvo un bebé a los 13 años es porque fregado se embarazó a los 12. Ajá.
Y a menos de que le haya pegado la primera vez, empezó a los 11 a tener Sí. relaciones sexuales. Si para los 18, 19 años que nos hacen elegir una carrera universitaria, se me hace la peor edad, porque ni siquiera sabemos Sí, a no, sí, veces sí. qué queremos de desayunar, vamos a elegir la profesión de por vida. Imagínate qué hace una niña a los 13 años teniendo un bebé. Sí. Pero entonces, yéndote más para atrás, dices, es que la policía debería de ir al hospital, agarrar a la menor, porque es una menor, agarrar la tutela también del bebé, y entonces procesar a los papás. Porque ¿dónde está un padre y una madre que su hija, porque perdón, yo sé, me van a decir, ay, Vilma, no seas anticuada, para tener relaciones lo pueden tener en la escuela, sí, pero a los 13 años tienes que saber dónde está tu hija las 24 horas del día, Sí, eso perdón. sí. Entonces, cuando empiezo a pensar que estaba este hombre Medellín sentado en este programa diciendo la historia, que se había casado con una niña de 14 años y había tenido un hijo, y jactándose de qué gran varón soy, y que ahora está con Lupita, pero Lupita ya es mayor de edad, lo que pasa es que ustedes la ven como una niña también de 14 años. Imagínate de ahí la enfermedad del tipo. Sí, sí, claro. Porque él está aceptando su delito. Él la ve, aunque no los tenga, aparenta 14 años. Estas personas del show, que no sé quiénes son, y me disculpen, es que es para que le hubieran dicho, a ver, no, esto no sale, esto es un delito que estás confesando. Sí, sí, O en ese momento hablarle al DIF o a yo no sé a quién y reportar porque lo están diciendo frente a las cámaras. Entonces, todo esto que vamos a ir platicando, para mí, no solo no debió ser, sino se pudo haber parado a tiempo. Yo vi unas escenas, digo, venía en el transporte público y alcancé a ver por el celular cuando entrevistan a ese señor en varios momentos, maestra, y es un señor, digo, lo voy a decir con todo respeto, pero muy grotesco, o sea, Exacto. escupiendo enfrente de las cámaras con sus bebidas alcohólicas, como usted bien dice, la figura del macho, ¿no? Cuando realmente a mí como hombre me dio vergüenza identificarme como un hombre con él, porque no somos todos así. Entonces, aquí tiene algo bien importante que yo le agradezco que lo comente. A esa edad de los adolescentes, los padres tienen que estar muy al pendiente porque es la edad donde mayor riesgo hay tanto de embarazos no deseados como de cuestiones de adicciones. Porque nunca falta, como ya tuvimos aquí un mega experto, un doctor que él es muy, pero muy, muy bueno en la cuestión del suicidio, es psicólogo, y claramente lo dice, el adolescente, generalmente con la cuestión de las adicciones, a veces las prueba por anestesiarse, pero nunca falta el tipo que llega y, a ver, pruébenle todos, ¿no? Y si no le prueban, no entras a mi grupo. Y entonces, por la cuestión de aceptación, tenemos después adolescentes mujeres, adolescentes hombres, completamente adictos al fentanilo. Y entonces al rato los vemos vagando en la vía pública porque están completamente ya adictos al fentanilo, a la cocaína o a la piedra. Entonces, otro problema, maestra, también que he visto es la romantización del embarazo en adolescentes. Esto de que donde comen 3, comen 4 y que le ponemos más agua a la sopa, los frijoles, es una verdadera claro. tontería. ¿Por qué le comento esto? Me voy a meter en camisa de 11 varas, híjole, a ver si no me bloquean todas. No te preocupes. Pero yo he observado, por ejemplo, fotos de mamás cuando de repente hay mujeres muy jóvenes, adolescentes o también jóvenes de 18, 19 años que ya están embarazadas. Pero he observado algo peculiar en las mamás. Cuando salen con el niño o la niña, más la mamá o la mamá, futura mamá con la pancita, y la abuelita, por decirlo así, estas abuelitas, cuando usted las ve en la fotografía, Tiene una cara tienen una cara de enojo. Claro. A diferencia que, ejemplo, salen con el hermano, la misma señora, con su hijo, y se les ve una cara diferente. Porque finalmente el hecho de un embarazo a edad temprana
tanto es un fracaso, digo, lo estoy diciendo a nivel médico y a nivel escolar, un fracaso tanto de la hija como un fracaso de la mamá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el síndrome de la abuela esclava. Ok, ya mi hija a los 19 años, bueno, ya tiene un hijo, pero ahora ella a los 19 años con una secundaria, un bachillerato trunco o apenas un bachillerato, pues va a tener que irse a trabajar. Y el que va a tener que cuidar al niño, pues soy yo, pero yo ya tengo 60 años, entonces no es la misma energía. Yo ya quiero estar descansada, por ejemplo, quiero estar viendo mi telenovela, quiero ir a un curso de jardinería, lo que usted quiera. O quiero estar nada más en mi casa, ¿no? Claro. Pero ya se convierte en un síndrome de la abuela esclava, porque ahora tiene que batallar a los nietos. Alguien va a decir, no, es que yo estoy muy contenta, sí, pero estarías más contenta ver a tu hija realizada y ya mucho después, con una estabilidad económica, ahora sí que vengan los hijos que quieran. Pero ya tiene estabilidad tanto un papá presente como un acceso a un sistema de salud no tan bueno, pero por lo menos presente, y no que se enferme el niño o la niña y luego córrele y vente a empeñar esto porque hay que llevarlo con el médico, o ni siquiera con el médico, lo llevan con el que le quita el hundimiento de la mollera y al rato El tenemos huesero, sí. una neumonía, una meningitis. Entonces ese es el gran problema, maestra, de romantizar los embarazos en la adolescencia. Yo creo que cuando uno, y eso lo entendí, yo sí siento, o por lo menos en mi caso, que a mí la vida me ha callado la boca muchas veces, porque si algo se me ha dado es ser bocona, y entonces, cuando llegan las situaciones Ajá. de vida, te dice, sí, lo que dijiste estás muy segura, pues ahí te va. Yo como lo he dicho, y a eso voy con que, por eso esta historia me pegó tanto. Porque cuando yo cumplí 18 años, conocí a mi exmarido. Ujú. Y lo digo porque creo que también el hecho de tener un micrófono enfrente y que las personas, es bien fácil hablar de todo el mundo y criticar a todo el mundo y decir lo malo que hacen todo el mundo, y uno pareciera que es santo y pues tampoco es Sí, así. sí, no. Y como les digo, yo tuve a bien conocer a un hombre 12 años mayor que yo. Yo tenía 19, 18, él tenía 31, 30 años. Y van a decir, estás criticando a los papás de Lupita y a los papás y tus papás porque lo permitieron. Pues déjenme decirles que no solo no lo permitieron, trataron por todos los medios de que no pasara. Como lo he dicho, mi sueño fue ser agente del FBI y por casarme no lo hice. Y esa fue, yo creo, que una de las grandes decepciones, sobre todo de mi padre. Sí, sí. Y a los 20 años tuve mi primer hijo. Para los 30 ya estaba divorciada. Como dijiste tú, apenas con una preparatoria y con 2 chamacos, sin un padre presente y sin saber qué hacer, porque además no solo no sabía qué hacer, afortunadamente nací en cuna de oro, pero resulta que esa cuna de oro se acabó y me tuve que enfrentar a la vida como pude, porque afortunadamente era tanto lo que yo quería a esos niños que yo decía, pues aprendo a hacer de todo. Afortunadamente mi mamá, yo creo que con el dolor de su corazón, no se involucró, no fue esa abuela esclava, sino que dijo, pues casi se te advirtió, yo contaba con ella para todo, adoraba a sus nietos, pero me dejó darme los trancazos que necesitaba. Y entonces tuve que estudiar después, con más sacrificios, cuando lo pude haber hecho en su momento. Entonces, sí es posible que nosotros como papás, si vemos que nuestra hija, nuestro hijo se está involucrando en una relación que vemos que le va a traer más problemas que bienestar, hagamos hasta lo imposible. Porque entonces vemos a esta Lupita que tiene un aparente problema incluso neurológico con un hombre que a legua se ve que está aprovechando una situación. Pero entonces, esta
jovencita anuncia un embarazo. Si es peligroso por lo que tú nos has dicho, un embarazo a tan corta edad como a tan alta edad, o sea, grande me refiero en edad, aún teniendo un padecimiento, este bebé o este bebé, por un lado, puede llegar a un término correcto y esta madre con esta estatura que estamos hablando, no sabemos qué padecimiento tiene, puede soportar el peso de este embarazo. Y aunado a esto con un hombre que ya sobrepasa la edad que nos acabas de mencionar, ¿todo eso influye para un problema en este bebé? Sí, lamentablemente todo influye, maestra. La genética es tan apasionante, pero a la vez tan complicada, porque usted puede tener a los hombres, al hombre más guapo y a la mujer más preciosa, pero ¿qué cree? Puede el niño o la niña salir con un síndrome, ejemplo, un síndrome de Down, por ejemplo, el más conocido. ¿Por qué? Porque no vemos el historial que los genes nos dicen que hay que revisarnos. Por ejemplo, le voy a poner este preámbulo y ahorita me meto a la genética. Cuando todo el mundo estamos en el gimnasio, corriendo en la calle o vemos los maratones, de repente vemos gente que hasta incluso se le ven unas piernotas y sus brazos y corre, y de repente se infartan. Y usted dice, pero ¿cómo se infartó si este cuate era deportista, claro, ¿no? Realmente nunca supimos qué problemas tenía a nivel cardíaco. Nunca se hizo un estudio para ver, por ejemplo, un ecocardiograma, que era ver cómo está el corazón por dentro, como un ultrasonido. Sí se hizo un electrocardiograma, pero eso es a nivel eléctrico, pero faltaba ver la estructura, cómo estaba su corazón. Hay estudios más avanzados. Incluso los cardiólogos hacen lo que es la prueba de esfuerzo, lo meten a usted en estas bandas sin fin, le ponen los electrodos y empieza usted a correr para ver si el corazón tiene algún problema, pero nadie lo hacemos. Todo el mundo nos vamos. Fíjese, tengo un vecino, le platico rápido, donde me corta el cabello y me dice, es que yo soy adicto al cristal. Y el otro día me estaba infartando. Le dije, ok. Y dice, ahorita me sentí mal y fui con la doctora. ¿Y qué te dijo? Porque sabe que soy médico. Y le digo, ¿y qué te dijo? Pues que estoy bien, que puedo hacer ejercicio, pero moderado. Y le digo, ok, ¿qué estudios te hizo para que te pueda que te vas a hacer el ejercicio? Pues nada más me tomó la presión. Le dije, ¿no te hizo un electrocardiograma? ¿No te hizo un ecocardiograma? No. Le dije, a ver, cuando te estabas infartando que fuiste a un hospital, sí. ¿Y cómo supieron que te estabas infartando? ¿Te hicieron un electrocardiograma? Sí. No. ¿Qué? O sea, sí. O sea, no le hicieron nada. Nada más le dijeron, te estás infartando y ya. Ah, mira. Sí, pero a lo que voy es que este sujeto se quedó con la idea de que me dijo un médico que me está infartando y pues me estaba infartando. Me dijo la doctora que estoy bien para hacer ejercicio y como es doctora, sin estudios, es que estoy bien. Claro. Y me voy a ir a hacer ejercicio. Yo le dije, aguas porque tú no tienes no tienes nada, o sea, nadie te ha hecho estudios. Entonces, a lo que voy con esto, maestra, es que vemos, por ejemplo, a estas dos personas, un problema de mucha edad y la otra señorita con un problema de algo genético. Pero realmente no tenemos un diagnóstico preciso de ella. No sabemos si tiene un problema hormonal a nivel de tiroides, de hipófisis. No sabemos si tiene un problema en la hormona de crecimiento, tampoco sabemos si tiene un problema a nivel renal, porque incluso a nivel renal puede ser que pueda generar algunas malformaciones también. No sabemos, incluso alguna malformación genética puede ocasionar malformaciones cardíacas y renales. Entonces, vea cómo es bien importante un estudio genético. Si yo tengo, por ejemplo, un hijo con esta mujer, con Lupita TikTok, probablemente, estoy diciendo algo al azar, pero probablemente, tal vez mi hijo que yo tenga con ella, tal vez nazca con un factor, algún síndrome. ¿Por qué le digo de un síndrome? Porque realmente no sabemos cómo está la mamá genéticamente y no sabemos cómo estoy yo. Pero sí puede tener el riesgo de que salga con un síndrome por el simple hecho de que tiene estas características muy específicas. A esta edad de baja talla, sí puede tener un bebé. Pueden nacer en teoría normal, con una adecuada talla, sí, por el papá, porque el papá le dio la genética de la cuestión del crecimiento y tuvo más predisposición a la genética del papá. Por ejemplo, si su papá era alto,
y su mamá bajita, entonces probablemente usted tomó la genética en la estatura de su papá. Ujú. Es cuando decimos, es que es todo el papá. Bueno, Ujú, ujú. ahí está la predisposición genética del papá, o sea, perdón, lo corrijo mucho mejor, el gen dominante. Ok. No, no predisposición, lo corrijo, Ok. fue una burrada mía. El gen dominante es el papá. Entonces, en este sentido, maestra, el cuestión del gen dominante en el hijo de Lupita o en la hija, si nació normal o un poquito más grande, puede ser el gen dominante del papá. Ok. También puede ser de que la mamá, si tiene diabetes, puede ser un producto macrosómico, es decir, muy grandote. Entonces, eso también no hay que confundirlo, porque de repente dicen, es que nació bien grandote. Sí, porque la mamá tenía diabetes. Claro. Entonces, aquí es un problema también terrible porque hay que hacerle estudios a los bebés. Otro punto importante, maestra, es que en cuanto nazca el bebé, hay que hacer algo que se llama tamiz. Ujú. Entonces, se le pica en el taloncito talón, al bebé ujú. y se tiene que tomar este estudio para descartar algún problema a nivel hormonal, en especial un problema también tiroideo. Ok. Entonces, no es nada más que crezca como la gente lo dice, que crezca dentro de la pancita y nazca, ya está bien, no, sino una vez teniendo un bebé, híjole, viene una de verdad carga de trabajo, tanto para los papás como para el personal de salud, porque hay que hacerle el tamizaje. Si la mamá está mal, hay que hacerle una prueba genética, no para ver quién es el papá, sino me refiero a algún problema de cromosomas, algún síndrome. Hay que ver si no tiene trastorno en el desarrollo, hay que observar también si no tiene algún problema a nivel del sistema digestivo, que empiece a vomitar, que tenga algo que se llama ano imperforado, es decir, que no pueda defecar porque ¿Está el esfínter cerrado? está cerrado. A nivel también genético puede haber algo que se llama megacolon aganglionar congénito, es decir, es un colon que no tiene la inervación, es decir, no tiene las neuronas, y entonces se empieza a agrandar y se llena de materia fecal. Entonces, ¿El colon el tiene colon, neuronas? todo tenemos, todo, en todos lados. La maestra, magnífica pregunta. Sí, maestra, todo el cuerpo tiene neuronas, todos. Por eso, cuando dicen que los cadáveres se mueven, es una tontería porque todo tiene neuronas. Entonces, en cuanto llega un déficit de oxigenación, el jefe es el que inmediatamente se va a tronar. Entonces, a lo que voy, estos bebés con el síndrome de colon aganglionar congénito, hay un déficit en todo en la migración de las neuronas, y entonces no hay un peristaltismo. El peristaltismo, es decir, este tronido de tripas que tenemos Ajá. cuando tenemos hambre o cuando de repente hay diarrea y hace Sí. todo esto está con algo que se llama inervación, es decir, está conectado a neuronas. No lo puedo creer. Sí, por eso es que en una diarrea, cuando usted de repente ¡ay! Y se siente el peristaltismo y que ahí va, y dice, ¿usted quiere ir al baño? Quiero ir al baño. El Bueno, retortijón. el retortijón. El retortijón, usted lo recibe acá. Y entonces la orden es, quiero ir al baño porque estoy a punto de hacer del baño, me hago. Pero esta información llegó acá y le está diciendo que está a punto de perder Wow. la fuerza en el esfínter y tiene que ir corriendo al baño. La vejiga tiene neuronas. Por eso es que usted tiene la capacidad de aguantarse a hacer No pipí. lo puedo yo Sí, o sea, es maravilloso porque todo el cuerpo tiene neuronas, todo. Que obviamente son neuronas que son del sistema nervioso periférico. Hacen una sinapsis, es decir, como un intercambio de estafeta y de ahí ¿Le viajan. avisa? Hacen Como si una fuera- conexión y de ahí se van hacia el cerebro. Sí, es maravilloso. Ok. Por eso es que en los síndromes neurológicos, cuando hay una lesión en médula espinal, puede haber lesión del lado derecho, pero lo vemos que es del lado izquierdo. O sea, está Sí, cruzado. como un sí, reflejo. están cruzados digamos así, los Ok, cables. los cables. Sí, entonces está buenísimo. Ah, Entonces haga de cuenta que estos síndromes genéticos pueden tener alteraciones internas. Por eso es bien importante, claro, en un sistema de salud, lo voy a decir con todo cuidado, en un sistema de salud precario o Como el que deficiente como el que tenemos, no lo digas con respeto, perdón. cuando nace la bebé, si yo estoy viendo como neonatólogo y como ginecólogo, pediatra, que la mamá probablemente tiene un trastorno genético, en ese momento, digo, como no es un hospital particular, pero si fuera un hospital particular, los mismos médicos le hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacerle estudios a tu niña. No tanto por la cuestión de cobrar el estudio, Porque sino era necesario porque para era entender. necesario, sí. Ajá. A ver, tú que tienes la posibilidad y estás en un particular, mira, tú probablemente tienes un trastorno genético, hay que hacerle estudios a tu niña.
Ejemplo, el corazón, hay que hacerle un ultrasonido del corazón, hay que hacerle un electrocardiograma, hay que hacerle un ultrasonido de pancita, el tamiz neonatal, todo esto es bien importante. Pero como yo me imagino fue un sistema público, entonces nace y pues, ¿sabe qué? Pues ya, dada de alta, cita abierta a urgencias, nos vemos cuando usted quiera. Porque entonces, mira, me voy a ir un poquito para atrás y así como ir entendiendo todo. Esta Lupita sale con el fulanito porque de verdad, yo sé que yo no debo de decir si alguien es culpable, pero para mí ya nos venía dando muchas señales. Y ahorita voy a decir el por qué lo digo. Entonces vemos a esta jovencita que su habla, si bien tiende a modificar palabras, unas no son muy entendibles, se come en las frases ciertas palabras, donde tenemos que escuchar mejor lo que dice, pero yo sí veo que hay una línea donde lo que se le pregunta puede tener una lógica en ella y su respuesta, si bien no es exacta como la pudieras esperar de una joven de 22 años, tampoco es improbable una plática, ¿ok? Donde la estamos viendo en otros canales al principio. Pero conforme va pasando el tiempo con la relación con este hombre y ella sale embarazada, empieza a cambiar las palabras. Si se le pregunta, ¿te gustó la nieve de limón? Ella dice, es que ayer que estaba en las uñas, se cayó el color, de un sartén. Ajá. O sea, nada hila. Pero antes sí lo hacía. Ok, esto es muy interesante. Tendría que ver el embarazo con que ella empiece a cambiar algún tipo de intoxicación. A mí me pasó con la preeclampsia. Sí, sí, sí. Que me intoxicaba y de repente cambiaba las palabras con la presión. O, como se dice, que esto yo no lo estoy asegurando, simplemente estoy diciendo la información que se ha dado, ella pudiera estar consumiendo, no sé si algún estupefaciente, pero tal vez alguna pastilla que la tuviera como sedada. Ah, ok, buenísima. Mire, yo no me iría tanto con la cuestión de los medicamentos, maestra. Primero vamos a responder la cuestión de la preeclampsia. Cuando hay preeclampsia, que muchas amigas ya lo saben que es un problema a nivel de presión arterial, y el tratamiento indicado es precisamente el nacimiento del bebé, sí, para bajar inmediatamente la presión. como la diabetes Exactamente, gestacional, ¿no? así es. Ahora, el gran problema de la preeclampsia es que nos va a dar dos cosas, un síndrome hepático, que se llama síndrome HELP, y otro que es la encefalopatía, una cuestión a nivel neurológica, por la presión tan alta. Ahora, pero si Lupita sigue ahorita con este trastorno en el lenguaje y que cambia las palabras, ya la preeclampsia está borrada, descartada, exactamente. Igual que la encefalopatía. Ahora, ¿qué podríamos tener de daño orgánico? Podríamos tener un daño renal. Si yo veo que tiene un cierto trastorno y también le veo las facciones y probablemente hay un síndrome genético, probablemente también hay un problema renal. Hay un daño a nivel de los órganos diana, o los órganos más importantes como corazón, hígado y riñón. Entonces, el riñón cuando no funciona adecuadamente bien, empieza a producir alteraciones a nivel neurológico. Un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal que no se dializa, maestra, va a ocasionar al rato un problema de una neurotoxicidad. Y entonces el mismo médico, el nefrólogo, nos dice, se tiene que dializar porque su cerebro se va a empezar a contaminar, intoxicar porque el riñón no está funcionando adecuadamente bien. Entonces, si vemos que tiene probablemente un síndrome genético, hay que pensar que puede ser el riñón que está funcionando mal, pero el riñón es muy noble, como dicen los nefrólogos. Aguanta, pero ya cuando está con un 30% ya de capacidad de que ya no aguanta, ya el 70% está dañado, es cuando ya realmente dice, ya está aquí, y entonces es cuando empieza a dar lata, pero los primeros 70% nunca avisa. Por eso los pacientes con un problema renal dicen, pues es que yo nunca sentí nada. Pues no, porque el riñón se fue adaptando, pero ya cuando no pudo adaptarse es cuando dio realmente el problema. Otro problema sería el daño hepático, derivado de una preeclampsia, por ejemplo.
Pero supongamos que no, esto es más que nada de urgencia, pero entonces hay que descartarlo. Podría haber sido hepático, pero si sigue ahorita con el trastorno neurológico o el problema de que cambia las palabras, yo me iría con un problema renal, o la otra, que sería más probable, sería un problema hormonal. Cuando entra en el embarazo hay un desajuste hormonal. Incluso después de que tienen los bebés, ya ve que las primeras reglas o los primeros Ujú, periodos ujú. se empiezan a ajustar otra vez. Ujú. Incluso la lactancia libera hormonas y también ocasiona que en los primeros 6 meses de lactancia la mamá no vuelva a quedar embarazada. Es una cuestión biológica bien interesante Ujú. porque el mismo cuerpo de la mujer Sí, es como un anticonceptivo exactamente es un natural. anticonceptivo natural. Ajá. No estoy diciendo que sea 100% No, una porque regla. hay veces Sí. que en la cuarentena se Sí, embarazan. y Ajá, pega, sí. pero se supone que es un anticonceptivo natural. Pero si hay un desajuste hormonal, probablemente, maestra, si esta adolescente, bueno, esta joven, Sí, ya es que joven. Ajá. tenía tal vez un problema a nivel de hipófisis o de tiroides, entonces hay un desajuste y habría que hacerle un perfil hormonal a nivel tiroideo y de hipófisis, así como estudios a nivel hepático y renal para hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué estamos hablando de cuestiones tanto del embarazo? Porque entonces, una vez que Lupita está embarazada, yo no sé cuánto paga YouTube exactamente, ¿ok? No tengo la menor idea. Tampoco sé lo que paga Facebook Sí, ni sí, lo sí. que paga TikTok. Pero esta niña, digo, para mí es una niña, tiene participación o monetización en todos lados. Por lo que creo que ya podría estar ganando, no sé si mucho, pero por lo menos sí para vivir dignamente. Y vemos imágenes de su casa donde hay muchas carencias. Ujú. Entonces, desde ahí empezamos a ver a los personajes secundarios. El Ricardo famoso Medellín, que es su pareja, y el que sale en todos lados, y un hombre que se llama James Flores, que resulta que es su manager. Ok. Y además es influencer. Por eso yo no entiendo la fregada nombrecito de No, influencer. ni yo tampoco. Viendo quién es James Flores, resulta que es, además del manager de Lupita, tiene como una agencia de entretenimiento y como para pues, ser managers de Sí. otros youtubers y a ver si no te habla. No, yo no soy youtuber, maestra. Pero eres influencer. Tampoco. Ah, Yo ¿no? nomás soy un sujeto que platica con expertos. Conmigo. Y con usted. Y entonces ya tiene para, te digo, para atender a otros, ¿no? Pues yéndonos para atrás. No sé si tú te acuerdas, esto sí es como mucho chisme. Sí, sí. Hace como 3 años, creo, un cuate de Monterrey dice que se va a casar, pero que entonces cancela la boda porque él tiene no sé cuántos hijos, no sé si 2, 3 o 5. Él es padre soltero y la futura esposa le ha dicho que ella no le va a cuidar a los niños, como si tuviera que cuidarlos, Sí, sí, ¿no? sí. Pues para eso está él, ¿no? Pero que no le va a cuidar a los niños y que ella no se va a hacer cargo, entonces él decide que primero están sus hijos, cancela la ceremonia y entonces pone a la venta o traspasa su boda. No sé si oíste eso. No, no, no. ¿Qué es lo que hace? En redes sociales dice, soy James Flores, un padre soltero, tengo tantos hijos, me iba a casar tal día en Monterrey, he pagado, no sé, 200,000 pesos por la boda, y como ya no me voy a casar y platica su triste historia, donde dice que todo lo hace por amor a sus hijos, va a traspasar la boda. ¿Qué significa? Si ustedes conocen a alguien que se quiera casar en tal fecha, en tal lugar, y me quiera pagar lo que yo ya di, yo le traspaso. Si me gasté 200, acepto 150. Yo no pierdo todo y ustedes pues reciben un descuento. Y entonces incluso aparece una pareja y entonces en una filmación, que a mí ya se me hace que todo esto era puro cuento, pero y si no, bueno. Aparece esta pareja y entonces, ¿cómo se llama? No, pues que Juanita y Pedrito, ay, pues qué bueno que se quedaron con la boda, sean muy felices.
Esa es la historia de James Flores. Resulta que ahora es el manager de Lupita. Tú, dime, un hombre que cancela una boda con 5 hijos porque no quiere que la madrastra, ¿no?, de Blancanieves, la mala del cuento, no cuide a sus hijos y le dé una mala vida. Acepta la situación de una Lupita que está embarazada con un hombre mayor, que claramente se ve que está sufriendo carencias, que no está yendo al doctor, pero la representa. Ah, ya. Pero ¿Ya maestra, me entendiste? vamos a citar otra vez a nuestro queridísimo Vicente Garrido, Ujú. el psicópata. Si yo coloco a esta mujer que tiene una historia triste, donde tiene carencias, un hombre mayor, con un cierto trastorno que no sabemos todavía genéticamente cuál podría ser, Ujú, pues puede ser pan y circo, como en Roma. ujú. Si puede vincular ella y por el morbo que tiene estatura baja, ciertas alteraciones a nivel craneofacial, y la gente con tal de bullearla o de humillarla Ujú. empieza a ganar seguidores, Ujú. pues es una fuente muy buena de ingreso para él. O sea, la va a explotar. Y entonces el cuentecito del buen padre ya se me cayó. Porque un buen padre no permitiría que un niño vaya a pasar o esté pasando por lo que está viendo, pero además está ganando. Sí, por eso Entonces le de ahí digo. vemos este doble delito de un hombre mayor con una menor. Ujú. Y aquí va. Nace Kareli Yamilez un 16 de abril de este 2025 a las 12:05 del mediodía, con un peso de 2 kilos 820 gramos y una estatura de 47 centímetros. Para la estatura de Lupita, este bebé no tiene ni mal peso ni mala talla, ¿no? ¿No sería a mi lógica que este bebé fuera más chico por las mismas condiciones de la mamá? Ah, es que le digo que aquí si hubo los genes del papá fueron dominantes. Pero puede ser tan dominante ante una enfermedad. Sí, lo que pasa es que aquí no sabemos, maestra, puede ser dominante en el tamaño y el peso, pero no sabemos qué enfermedad traiga. Ya hasta hacerle estudios. Es como le decía hace ratito de preámbulo, puede ir a hacer usted ejercicio. Ujú. Oye, pero ¿qué estudio te hizo? No, pues ninguno. Entonces, ¿cómo te dice que puedes ir a hacer ejercicio? Entonces, aquí es lo mismo. Simplemente observamos la talla y el peso. Sí puede darlo. ¿Por qué? Porque es una paciente con talla baja Ujú. y el dominante fue el factor genético del papá, donde no hay una talla baja ni peso bajo, sino fue una talla normal y peso normal. Pero genéticamente habría que ver qué trae. Pero ahora, una semana después de que nace esta bebé, ingresa al hospital Ujú. materno infantil. ¿Y qué es con lo que llega? ¿Cuál es lo que se sabe el diagnóstico de esa bebé? Mire, de acuerdo a un análisis que hizo nuestro magnífico intensivista, Ujú. el doctor Eder Eder Zamarrón, Zamarrón. que es un médico de mucho prestigio Ujú. y muy joven y una gran trayectoria, ya con 8 libros, que me encanta presumirlo, llegó la bebé con una meningitis, que es un problema terrible en los lactantes, en los recién nacidos. Pero además el doctor Eder Zamarrón dice que aparentemente tiene el cerebro un poco más pequeño de lo normal, con falla hepática y Ajá. de riñones. Esto no te dice a ti, obviamente ni eres Dios ni has hecho las pruebas, que ya ahí da alguna información del por qué no hubo un buen desarrollo intrauterino, se diría. Sí, es lo mismo que ahorita le comentaba. Nació con adecuada talla y peso adecuado. Pero no con los Exactamente, órganos con los correctos. órganos, sí, porque habría que aquí hacerle estudios de ultrasonido y, por ejemplo, pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo está funcionando el riñón, el hígado, pruebas de funcionamiento hepático, el hígado, y cuestión a nivel de riñón también, incluso juntar o acumular la creatinina en 24 horas para ver cómo funciona el riñón, y también estudios de sangre, precisamente para ir descartando.
a nivel del cerebro, se tendría que hacer también estudios más profundos. ¿Por qué, maestra? Porque si sabemos que la mamá tiene algún daño, que yo estoy viendo simplemente como médico, mi deber era decirle, ¿sabes qué? Mira, los estudios recomendables son estos, por ti, porque tú tal vez tienes algún problema genético. Si ella no me entiende, en teoría yo como médico tendré que haberle dicho al papá, sabe que la mamá, yo veo como médico que tiene este trastorno en las piezas dentarias, en la maxila. Lo ideal sería que la niña se someta a varios estudios, porque a mí me tocó como estudiante de medicina en el internado, de repente la mamá la mamá tenía diabetes gestacional o con preeclampsia, y de repente el bebé, fíjese qué padre y qué bonito me hizo recordar usted. Cuando había mamás en este hospital, en el ISSSTE del el López Mateos aquí en Ciudad de México, en el metro Coyoacán, si mamá nacía, bebé nacía con mamá de preeclampsia o hipertensión, o nacía con diabetes gestacional, tan solo por ser hipertensa, el bebé se iba directamente a la USIN, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Ahí se quedaba en observación de 48 a 72 horas, solamente en observación, para descartar cualquier alteración. Y yo me acuerdo muy bien de una bebé que nace porque la mamá tenía hipertensión y le dio diabetes gestacional. No pasó a mayores, estaba bien tratada y bien adecuada el tratamiento. Cuando nace la bebé pasa directamente a la USIN y le dice el neonatólogo a la paciente, no se preocupe, la bebé está bien, pero por un protocolo interno del hospital hay que estar valorando a la bebé. 72 horas si se la traemos otra vez con usted, puede pasar a verla, bla, bla, bla. Y me acuerdo muy bien que para darla de alta a la bebé, tuvo que entrar el cardiólogo, el neonatólogo cardiólogo, y tuvo que estar escuchando si la bebé tenía soplos o no. Esa es una buena integración de diagnósticos médicos. Ejemplo, si nació la bebé de esta influencer de Lupita, perdón, se me olvida el nombre, no sé por qué, maestra, tenía que haber llegado a pediatría, tenía que haber llegado gineco, tenía que incluso llegar otros especialistas en pediatría, por ejemplo, incluso medicina genética, y decirle, mira, ¿sabes qué? Esta bebé tiene estas características, te sugerimos hacer estos estudios, pero todo depende de dónde estuvo internada. Fíjate que te voy a hacer ahorita que tú dijiste que al parecer, como comentó en el video el doctor Eder Zamarrón, llegó con una meningitis. Si yo no he aprendido mal, que tú no los has explicado en otros casos, la meningitis es esto que recubre el cerebro y se inflama la meninge. Sí. Antes de conocerte, en mi ignorancia, igual iban a decir todos qué bruta es la tía Vilma, sí, soy muy bruta, pero ya prefiero preguntar. Yo hubiera entendido como que la meningitis es algo que se contagió, que agarró, ¿qué es la meningitis? Ah, buenísima. No, maestra, es que aquí está muy bueno lo que usted comenta. La meningitis es simplemente para nuestras amigas y amigos, es una inflamación que es la capa que cubre del cerebro y que separa el cerebro del cráneo. Y es una capita que lo cubre, lo protege. Se llega a inflamar. Y se llega a inflamar puede ser por un hongo, se puede llegar a inflamar por un agente patógeno, virus, bacterias, lo más común. ¿Se puede inflamar por un golpe? Sí, porque alguien va a decir, oye, pero a mí me pegó una motocicleta, me caí de una motocicleta y me dio meningitis, ¿quiere decir que me infecté de algo? No. ¿A cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Okay. Ejemplo, alguien que tenga un golpe y el movimiento de golpe contra golpe y el impacto puede ocasionar meningitis, pero es una meningitis traumática, sí. Okay. Pero aquí estamos hablando de una meningitis por un proceso infeccioso. Aquí le quería comentar esto, maestra, porque los bebés tienen un gran riesgo. Cuando nacen por canal vaginal o canal del parto, como le llaman, los bebés se les tiene que poner, por ejemplo, lo más común es poner cloranfenicol en los ojitos. Claro, para que no se contagien. Para que no se contagie de cuando pasó por canal vaginal. Hasta por papiloma, exactamente, cosa, sí. ¿no? No tanto ahorita porque no estamos diciendo que la mamá esté cochina, no, sino por la cuestión de que siempre hay microorganismos en todos lados, todos tenemos microorganismos. Entonces, pero aquí es a lo que voy, un beso, ahorita ahí llegamos. El hecho de que salgan los bebés por canal vaginal es un protocolo que hay que ponerle gotitas en los ojos, esa es una.
Número 2, hay algo que se llama sepsis maestra, sepsis temprana y sepsis tardía. Sepsis temprana menos de 72 horas, sepsis tardía más de 72 horas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se le hace la historia clínica a la mamá. Factores de riesgo, adicciones, alguna enfermedad crónico-degenerativa. Con esta historia clínica yo puedo egresar, dar de alta a la mamá al niño, sí o no. Si veo que el niño puede presentar meningitis o alguna sepsis, que es una infección más generalizada, hay que tener muy en cuenta que se egrese o no se egrese. A lo que voy con esto. Si yo tengo, por ejemplo, un papá que estoy viendo que está en cámara, se está jalando ahí el esputo, que se dice el término correcto de la flema, y lo está escupiendo delante de todos, o está hasta consumiendo bebidas alcohólicas delante de todos, y está incluso agrediendo al suegro, porque yo vi que creo le dio un manotazo y le puso la cerveza en la cabeza. Bueno, por ignorancia, este papá pudo haber besado en la boca a la bebé. Uy, Y, ok. y de la boca contaminada de un sujeto de mayor edad, con más microorganismos y con un sistema inmunológico adaptado a su edad, y besar a la bebé, porque es muy común que los papás o las mamás, cuando nacen los bebés, los besan, a veces los están Jorge, besando. perdón, pero yo he visto papás y mamás agarrar el biberón de un recién nacido, metérselo a la boca para probar si la leche está caliente Imagínese. y metérsela. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, imagínese que le dieron un beso a la bebé. Esos microorganismos que están en la boca metemos todo. Es el lugar más Sí. sucio que hay. Pues, Sí, sí, sí. Por eso cuando dicen, no presto mi cepillo de dientes, ay, qué hipócrita, no, es que Sí, pero a lo que voy, cuando, por ejemplo, hay unas mordidas, fíjese, lo que pasa cuando llegan a morder algunos perros en las partes de una extremidad, si es muy profunda, a veces se hace lavado y no se aconseja de primera instancia afrontar con puntos por la misma contaminación. Ok. Cuando es mordida de humano también no se tiene que afrontar luego, hay Porque que es estar... como encapsular, ¿o Sí, qué? porque haga de cuenta que el microorganismo puede ser tan patógeno por la contaminación que tenemos que al momento de suturar no puede funcionar a veces tan bien el antibiótico y hay que estarlo observando. Ok. Por eso en la primera instancia no se recomienda suturar a menos que sea muy pero muy grande el daño. Ahora, Ok. estoy con la bebé aquí, la empiezo a besar, le puedo meter la lengua en la nariz, le puedo estar dando besos, porque, ay, mi niña, le empiezo a besar. Y esa contaminación que yo le pego puede ir, fíjese, todo lo que es la boca y el oído está muy cerca del cerebro. Ok. Entonces, pudo haber pescado un microorganismo a nivel de la boquita y de ahí pudo haber migrado para una meningitis. Una meningitis ya Ok. sea bacteriana o una meningitis viral. Y entonces, esta bebecita, imagínate que apenas tiene alrededor de 2 semanas de nacida, ya llega con todos estos problemas. El famoso James Flores es el representante de Lupita y es el protector de esta alma. Y me lo digo con este sarcasmo porque es que se me hace tan delincuente él como Ricardo Medellín. Y digo tan delincuente y me atrevo a decirlo así porque el papá, o sea, el Ricardo, ya está detenido y ya está no está todavía en proceso, porque apenas se va a presentar creo que Sí. en esta semana, y lo están acusando o sea, tan grave como una violación. ¿Por qué se considera una violación si era su pareja sentimental y además era mayor de edad Sí. al momento y además pues estaba haciendo, pues en redes todo se ve que ella estaba tranquila de la situación. Sí. Digamos si tenía el entendimiento, porque también eso es bien importante. Sí, Si claro. ella se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Mi pregunta es, este hombre ya admitió que estuvo con una niña de 14 años, él siendo mucho mayor. Pero además acepta que Lupita, aunque tenga 22 años, parece ser una niña. ¿Tú crees que tengo que ver algo con un aspecto de pedofilia de este fulano? ¿O la ley podría juzgarlo
porque ella aparenta o tiene la mente de una niña menor de edad? Es una muy buena pregunta. Aquí nos vamos a ir en dos respuestas, maestra. La primera, probablemente sí, tiene ciertas tendencias a ser pedofílico. ¿Por qué? O pederasta. Porque sus parejas sentimentales, como bien lo dice usted, una adolescente de 14 años y la otra que aparenta, incluso tal vez la talla baja. El tamaño hasta de la ropa. Sí, fíjese que ahorita me hizo usted recordar, hay empresas, ahora que se están haciendo campamentos forenses, que venden dummies, así les hacen llamar, o maniquís del tamaño real. Pero me hizo recordar porque hay una empresa mexicana que vende muñecas que son para acompañamiento sexual, pero son muñecas que son del tamaño real, 1.60, de silicón. Okay. Pero lo que tiene prohibido esta empresa es vender del tamaño de niños. Ah, ok. Sí. De Porque- cierta estatura. De cierta estatura. Ah, ya. Pueden vender la muñeca de 1.60, 1.55, 1.50, pero tienen prohibidísimo vender muñecos del tamaño de un niño, Ok. precisamente para no despertar los pederastas a nivel Guau, marketing. qué horror. Sí, o sea, imagínense, lo que tiene que hacer incluso esta empresa para no despertar a los pederastas. Claro, hay otras empresas a nivel extranjero que sí se prestan, algunas orientales donde usted Sí. los paga. Bueno, las visten Sí, de sí. colegialas. Ándele, y llega el dummy del Ajá, tamaño de una ajá. niña chiquita de 8 o 10 años, vestida de uniforme, pero el cliente lo pagó. Ay, qué asco. Pero, Perdón, pero es que no, a mí sí, eso, sí, claro. bueno, se me hace nauseabundo. Le digo esto porque precisamente el perfil de este sujeto, que es de 14 años, la primera, y luego esta que tiene talla baja, pues sí se da cuenta, es un poquito del perfil hacia la cuestión de los pederastas. La otra, un buen abogado, híjole, aquí yo desde mi muy punto de vista, yo no soy experto en derecho, apenas le entiendo, pero muy humildemente un buen abogado les tira el asunto a la fiscalía. Le voy a decir por qué. Porque no tiene elementos. Si bien es cierto que, primero de nada, se están pasando en el famoso debido proceso, porque una orden de aprehensión, ni siquiera lo mandaron llamar, ni una citatoria, nada, es una orden de Fue, aprehensión. ¡pum!, Ok, llegaron. es un delito, Ajá. ok. Pero un abogado se los truenan en un 2x3 por lo siguiente. Número uno, pueden meterla por violación equiparada, porque probablemente van a ver que es una persona, sí es mayor de edad, pero van a poner que tiene alteraciones en sus facultades mentales. Pero yo como abogado le diría a la fiscalía, ok, ¿tienes un estudio o un peritaje que me diga que ella tiene alteraciones a nivel neurológico? No, entonces ¿cómo se te O ocurre? solo se comporta. Exactamente. Ok. Entonces, si tú no tienes ningún peritaje y ningún estudio donde esta Lupita te arroje que tiene una edad de 12, 10 años, ¿cómo a mi cliente le das orden de aprehensión si ni siquiera tienes un dictamen que acredite que tu defendida tiene un trastorno neurológico? Es más, ¿qué enfermedad tiene? Ya veo cómo se están, digamos, se alocaron en hacer este acto jurídico. Este acto, perdón, de show. Sí, claro, de show. En segundo lugar, la víctima, en teoría, vamos a ponerlo así, lo está aceptando. Como bien lo dice usted, la víctima es mayor de edad, tiene 22 años. Acepta el embarazo. Claro, acepta el embarazo. Lo quiere. Número 3, los papás están conscientes de que él es la pareja. Exacto. Y Y número no estamos 4, diciendo que está bien. Sí, Estamos diciendo que es sí, lo que es. exactamente. Sí, no estamos diciendo que esté bien. Sí. Y número 4, si yo le hiciera un peritaje a Lupita, en sentido de que tal vez quisiera meterla como víctima de violación, inmediatamente el peritaje va a ser negativo, porque Lupita lo aceptó, tal vez lo quiso, lo quiere o lo ama, y ella está muy de acuerdo en su embarazo y que sea su pareja. Por eso es que se alocaron, hicieron un show, porque no tienen ningún elemento pericial para decir, tú eres un violador y ahora vente para acá y vas a estar preso, porque se les va a caer así, en un mes este cuate está libre, porque no hay ningún elemento. Usted va a decir, bueno, podemos hacer un peritaje para que nos arroje la edad de Lupita. Yo como abogado defensor le diría, ok, vas a hacer el peritaje, pero primero que nada, ¿qué enfermedad tiene Lupita? ¿Qué estudio les mandaste a hacer? A ver, fiscalía, ¿la mandaste ya con el endocrino, el neurólogo, el genetista? No. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Digo, con perdón de ustedes, perdón, me voy a meter a la parte médica, pero ¿cómo puedes hacer un peritaje psicológico
si no tienes un diagnóstico de enfermedad. O sea, clínico. Exactamente. Yo como fiscalía tendría que haber primero hecho un diagnóstico clínico de enfermedad y yendo con un neurólogo, un endocrino, un ginecólogo o un genetista, y una vez obteniendo el diagnóstico de esta enfermedad, podría pedir un peritaje psicológico, pero ya tengo los dos. Pero yo como defensor agarro y le digo, ok, tú tienes un peritaje psicológico, pero ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué enfermedad es de base? Porque no puedes hacer un peritaje psicológico si no tienes la enfermedad de base. Ejemplo, un paciente con un brote psicótico, pero probablemente este paciente con un brote psicótico tenía esquizofrenia y el no consumir su medicamento Fue lo que fue le el brote provocó el psicótico. brote, ajá. Exactamente, entonces ellos primero se fueron al psicológico, perdón, no sabemos si ya lo mandaron a hacer. Sí, pero porque aparentemente no. No tiene nada. Ujú. Entonces simplemente es una orden de aprehensión porque una violación tal vez equiparada se les va a caer inmediatamente el asunto. Pero además, yo me pongo a pensar, y creo, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, yo no estoy diagnosticando, simplemente es lo que yo veo, lo que he vivido en la vida. Tengo 51 años. Hay grados también de retraso mental, Sí, claro. ¿no? Y que entonces una persona que tenga un grado de retraso mental no puede tener una vida con una persona que no lo tenga y que esa persona también se pudiera enamorar de ella. O sea, ¿por qué no? Una persona que tenga síndrome de Down y se case con una persona que no lo tenga, ¿por qué no? O sea, es como Sí. estigmatizarlo. Así es. Yo lo que no entiendo también de esto es, la bebecita está en un hospital muy mal, grave, pero se habla de negligencia, porque se dice que esta bebé en algún momento de estos 15 días de nacimiento le dieron, esto no lo estoy asegurando, es lo que se está diciendo, Sí. le dieron Coca-Cola y chetos a la bebé. ¿Qué podría ser la Coca-Cola y los chetos o el azúcar y cualquier fregadera, aparte de la leche materna o de una fórmula, en un recién nacido que ya de por sí tiene problemas en sus órganos? Bueno, maestra, es una pregunta muy, muy buena, porque el sistema digestivo de los recién nacidos es un sistema que apenas se está formando en el sentido de adaptación. No estoy diciendo que en ese momento se está formando, lo aclaro, en el sentido de adaptación. O sea, termina su madurez. Terminas exactamente cuando está dentro de la pancita está muy cómodo. Ok. Porque está en un medio líquido, está calientito, está flotando, está en su jacuzzi, decían algunos maestros de ginecología. Pero una vez que sale al exterior, el niño, las primeras 24 horas son las horas más críticas, es el tiempo, el periodo de adaptación. Okay. El bebé no sabe lo que es frío, no sabe lo que es dolor, no sabe lo que es hambre, no sabe nada, porque apenas va a empezar a conocer. Por eso es que cuando está más grandecito, si se da cuenta, hay muchas bebés, bebas o bebos, que de repente están haciendo esto con sus manitas, cuando empiezan a ver. Como si se las descubrieran. Ándele, sí, porque los bebecitos al principio no ven. Entonces, sí. Sienten como el movimiento. Ándele, ya empiezan a ver a las semanas y empiezan a tener ya una claridad en el sentido de que ya empiezan a reconocer ciertas caras. Hace mucho tiempo había un maestro que decía, es que mi bebé murió y cuando me lo entregaron a mí, todavía murió a los 2 días, pero cuando me lo entregaron en el momento en que nació, yo lo cargué, el bebé me sonreía. Entonces uno dice, mira, estoy de acuerdo que tienes mucho dolor y el duelo, pero es imposible que tu bebé se esté riendo contigo, porque el bebé a esa edad, en ese momento que están haciendo, no tiene la capacidad todavía de ver, es más, ni te conoce. Reflejos, además, o sea, no lo conoce. Pues sí. Entonces, por eso es que es ilógico. Entonces, esto que hace el bebé con sus manitas es porque apenas las está viendo. Por eso es que está horas y horas viendo las manitas, porque no sabe que son de él. Y está haciendo esto, se las chupa porque está conociendo. Entonces, en el sistema digestivo, maestra, es muy específico, porque a veces cuando el bebé nace con algún trastorno de un déficit de enzima, por ejemplo, en la leche, es cuando tenemos que el bebé empieza a rechazar la leche, que se le inflama mucho la pancita y de repente empieza con diarrea y decimos, bueno, ¿cuál es? Pues porque no tiene esta enzima adecuada para la leche materna. Exactamente. Y entonces se tiene que dar fórmula, una fórmula adecuada para que no le cause diarrea o no le cause estreñimiento o que esté muy distendido de su pancita.
¿Qué pasa, maestra, si en los primeros días, que solamente es leche materna, le vamos a meter un montón de endulcorantes, químicos, Ay, no, bueno. gas, azúcar y aparte un elemento sólido? Imagínese lo que podemos ocasionar de daño a nivel del sistema digestivo, dolor en la pancita de la bebé, porque estos elementos, estos sólidos no están diseñados. Cuando usted recuerda a sus hijos, probablemente le compró, tal vez, digo, estoy diciendo esto, no sé si ya ese momento ya existía, esta famosa como cubierta como una bendita que les metían a la fruta y entonces chupaban, Ah, claro. que no sé, no sé cómo se llama, Sí, pero sí, era pero como no le una salía red. nada. Ándale, era como una red y el bebé estaba chupi Sí, chupe la claro. fruta. ¿Por qué? Porque incluso los pediatras dicen empezar a lactar a ciertos meses. Sí, claro. Imagínense en los 2 primeros días o 3 días que le den un cheto. No, pues es que... Va a ocasionar una gastroenteritis terrible. Y esto yo no sé si es cierto o no es cierto. Simplemente, pero creo que sirve que la gente sepa. Sí, sí, sí. Las mamás nuevas, a ninguna nos enseñan a ser mamá No, ni papá. nadie. Pero lo que sí deberíamos de tener es un poquito de lógica, que si me duele la panza no me voy a comer un Sí, claro, tamal, sí. ¿no? O si me duele un diente no me voy a comer un cacahuate japonés, nada más por mera lógica. Sí. Desafortunadamente esta bebé se acaba de anunciar que ha muerto. Újole. Estuvo aparentemente con muerte cerebral durante unos días y la chiquita ya ha fallecido. Este hombre, Ricardo Medellín, ha sido detenido, por lo que parece ser se le está vinculando una posible violación. Y bueno, pues creo que esta historia va a dar para mucho. No sé si a esta chiquita yo creo que es dejarla en paz. Pareciera que hay almas que solo vienen a destapar toda la mugre alrededor de una vida. Así es. Y esta bebecita pareciera que su función fue que también como sociedad nos demos cuenta lo que estamos haciendo en las redes, a quienes estamos siguiendo y a quienes estamos haciendo estos influencers, que como lo hemos dicho, terminan en la cárcel, terminan apuñalando a otras chavas, ¿no? Y esto no puede ser un caso que se quede en el olvido, pero yo sí diría un caso que nos lleve a la reflexión y que nos enseñe un poquito más de la empatía y de no convertirnos en estos psicópatas integrados que tantos hablamos, donde no nos importa y solo nos divierte la pena de otros. Sí, claro. Maestra, pues muchísimas gracias. Digo, no hicimos un capítulo de juzgar a nadie, simplemente fue una opinión basada en información que es pública, de dominio público, para dar un poquito de una opinión técnica científica. Las mamás, muy importante en la lactación, no les den sólidos en estos meses que están haciendo los bebecitos, es pura fórmula. Si ves que la leche materna no le cae bien y está con diarrea, incomodidad, ve con tu pediatra para que lo cambien a fórmula. Si se le cae la mollera, por favor, no la lleves a que le curen el empacho, está deshidratado, hay que correr. Hay que ponerle sus vacunas, la vacuna de la tuberculosis, muy importante, lo que decíamos la vez pasada, de la BCG. Claro. En cuestión del capítulo que hablamos de las morgues. Bien importante el tamiz neonatal, por favor, no dejes de hacerle tamiz neonatal a tus bebés. Se descubren muchas enfermedades endocrinológicas y si es necesario acudir con diferentes especialistas, ve, porque más vale descubrir una enfermedad que puede traer en esta corta edad, pero que es tratable y con varios especialistas, y no después que te empiece a dar sustos y que el tiempo finalmente corrió y no puedas hacer nada. Maestra, pues muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas felicidades nuevamente por tu No, muchas premio, gracias. muy bien merecido. Gracias, maestra. Pues amigas y amigos, vamos a quitar tantito gracias, maestra. Para decirles que justamente como dice Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte ni un minuto más ni un minuto menos. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra. Gracias.